Hola, buenas noches. A pocas horas de la constitución del Congreso y de la elección de la presidencia, y como llevamos diciendo estos días, pues parece que va a ser bastante más complicado de lo que algunos creían. La realidad, además, es que empieza a vislumbrarse una cosa curiosa, y es el tacticismo. Vamos a intentar explicarlo ante el programa de hoy, que tenemos casi 7 temas. Vamos a centrarnos prácticamente exclusivamente en el Congreso de mañana. El tacticismo nos referimos obviamente a esas decisiones que se van tomando sobre la marcha dependiendo de lo que unos voten o no, o de lo que unos crean o no. Y nos referimos, por ejemplo, en las visiones que tienen algunos, estamos pensando obviamente en Esquerra Republicana, de que, ojo, si no va a salir Sánchez, no va a salir Armengol, porque vamos a votar a favor suyo, para quedar retratados de cara a las elecciones catalanas. Y esto puede llevarnos a datos sorprendentes mañana. Ahora mismo, recuerden, todo estaría en 171 a 171 con esa decisión de Coalición Canaria que parece que se decantaría por la candidata de Feijóo, Cuca Gamarra, y esa decisión que parece que se ha tomado durante el día de hoy en Junts de no votar, y eso parece que está claro, Armengol bajo ningún concepto, y dudar si abstenerse o votar que no al resto de candidatos. En todo caso, eso daría la presidencia a Cuca Gamarra, excepto, como hemos comentado durante la tarde, que empieza a haber cambalaches, vamos a decirlo así, para intentar algún tipo de acuerdo, por ejemplo, con el PNV, porque recordemos que los 7 diputados de Junts son los decisivos, excepto que algunos de los bloques que se está hablando estos días, esos 171 a 171, migren en el último momento. Y está claro que parece que Vox no va a votar obviamente a ningún candidato ni al propio Sánchez. Está claro que Sumar parece no va a votar a Feijóo ni a ningún candidato de ellos. Pero claro, el PNV está en ese lugar, digamos, intermedio, donde ha manifestado en repetidas ocasiones que va a votar a favor del Partido Socialista, pero no parece tan claro que en un último momento, en una apuesta un poco para algunos alocada, porque significaría seguramente algún tipo de cambio en el gobierno del País Vasco, pudiera hacer algún juego para intentar aumentar su poder y separarse en cierta manera del discurso de Bildu. Fíjense que todo al final se está complicando de una manera, vamos a decirlo, extraordinaria, algo que ya llevamos comentando desde hace días. Y la realidad, como decimos, a pocas horas de comenzar el pleno del Congreso, es que en este momento, si hicieran firmar lo que parece cierto, estaríamos en un 172 a favor de Cuca Gamarra y un 171 a favor de Armengol. Esto contando además que Junts se abstendería o que votaría directamente que no a cualquiera de las candidatas. Y eso llevaría a una situación que, curiosamente, ya saben que nos encanta la bola de cristal, habíamos comentado hace unas semanas que el hecho de la presidencia del Congreso no tiene por qué significar nada. Pero, y aquí viene uno de los primeros incisos que hay que comentar, no tiene que significar nada, pero dificulta cualquier opción de gobierno por parte del presidente Sánchez, porque estarán todos en la misma labor. Si tienes que ser presidente con la presidencia del Congreso, la tercera institución del país, en contra, con el Senado en contra, hombre, pues para ser presidente así, pues se hace cuanto menos complicado. Y por otro lado, tenemos también el pensamiento, digamos, desde el entorno de Feijóo. Cuando hoy comentábamos el tema de esa posible opción del PNV de jugar, que eso lo veremos en las próximas horas, a acceder a la presidencia del Congreso, algo que planteó Coalición Canaria en un cambio de última hora, habría obviamente el aspecto que algunos decían, no, es que Vox nunca va a votar a un candidato del PNV, lo cual parece obvio por las manifestaciones que ha habido, pero al final estamos en una situación donde hay que ponerse en la piel de todo el mundo. Y ustedes pónganse en la piel, por ejemplo, del señor Feijóo. Que el señor Feijóo empieza a tener claro con los movimientos que decíamos anoche de la señora Ayuso, de que en caso de no ser elegido presidente, quizá no sea el candidato para las elecciones de final de año. Hombre, y es una reflexión que hemos hecho durante el día de hoy. Si a ustedes les dicen
que des la presidencia del Congreso al PNV a cambio de ser presidente o te quedes fuera, yo creo que la mayoría de los ciudadanos daríamos la presidencia al PNV, con tal de mantenernos en ese escenario. Fíjense que todos son escenarios donde la lógica parece poco clara, donde el análisis a veces es un poco retorcido, vamos a decirlo así, y donde, como decíamos, el tacticismo de cara a unas hipotéticas segundas elecciones que nosotros avanzamos ya el primer día, parece que está cada vez tomando más forma. Porque la clave de mañana y la clave de los candidatos a presidente que proclame el rey, que por cierto ha sido citado por el PP y por el PSOE, parece que están en nombre del rey los dos intentando coartar, digamos, la decisión del rey, que al final lo único que hace, para aquellos que no lo conozcan, es escuchar a los líderes y coger un papelito y hacer sumas y restas. Y si los líderes que se le presentan allí le dicen, pongamos Coalición Canaria, que van a votar a favor de Feijóo, y los líderes de Junts, por ejemplo, ni se presentan, hombre, pues lo lógico es que el rey haga sus números y diga, oiga, a día de hoy tengo 172 personas, diputados, que van a votar a favor de Feijóo, 7 que ni se han presentado a venir, suponemos que Bildu tampoco irá, con lo cual serían 12 que ni se han presentado a venir, y tengo de los que han venido a verme, pues 159, restando, 159 no, restando 5 Bildu, 166 a favor de Sánchez. Obviamente, dará el mandato a Feijóo, porque en principio parece que tendría más opciones de salir presidente. Y aquí es donde viene el juego que hoy ha comentado y plasmado claramente, como hemos dicho, Esquerra en un comunicado a última hora, donde ha dicho que no están tan claros sus votos. Y esto al final verán que va a haber más desmarques todavía en caso de victoria o posible victoria de Cuca Gamarra en la presidencial, y ya no hablamos de cara a un hipotético bloqueo que se puede dar si el PNV no cambia su postura de estar a favor de Sánchez o incluso de abstenerse, y Junts obviamente pues vota que no a las dos opciones, como parece que es lo que han decidido durante el día de hoy la ejecutiva del partido independentista, aunque mañana tienen la ejecutiva real, pero parece que ya ha habido un avance que se ha filtrado a diversos medios aquí catalanes, donde indican que la decisión parece que es que no quieren apoyar a Armengol entre nosotros. Vamos, sería... Miren que Batet ha sido una muy mala presidenta. Suponemos eso de pasar de servir copas en el Icabana a ser presidente del Congreso. Hombre, a uno le puede sentar muy mal, porque más que nada que está acostumbrado al horario nocturno y a lo mejor el horario diurno la despista un poco. Pero poner a la señora Armengol, cuyo beneficio, cuyo arte, cuya política es un cero a la izquierda, pues parece que sería un desastre que hasta el independentismo, por mucho que digan que es una jugada para acercarlos, pues acaba sin verlo. Y la realidad, como decíamos, si contamos esa decisión posible de Junts, pues la decisión estaría bastante marcada en unas nuevas elecciones. Algo que nosotros explicamos desde el primer programa especial que hemos hecho estos días, que parecería lo más lógico y coherente. Había que entender a Junts, hay todavía que entender a Junts fuera de Cataluña. Mucha gente se ha pensado que Junts es lo que es. Ojo, que a lo mejor mañana, como están un poco, con todo el respeto, un poco fuera de sí, y están hasta emocionados, vaya usted a saber qué deciden, pero a día de hoy, en este momento, parece que está claro que no van a apoyar a una presidencia de Armengol al Congreso. Y eso genera dudas múltiples. Porque, como decimos, los partidos empiezan a ver que esa sumisión que han tenido todos con los partidos estrella, vamos a llamarle así, PSOE y Partido Popular, puede ser contraproducente de cara a unas elecciones en diciembre. Porque ustedes imagínense la situación, y vamos a poner aquí diversos escenarios para que lo vean. Si todos son conscientes de que no va a ganar su candidato, ¿qué necesidad tiene, por ejemplo, Esquerra Republicana? Incluso iríamos más. ¿Qué necesidad tiene Podemos, los 5 diputados de Podemos dentro de Sumar, de apoyar a Sánchez
si están pensando, por ejemplo, el caso Podemos, dar un asalto bolchevique, vamos a decirlo así, claro, hablamos en sus términos, al liderazgo de Yolanda Díaz. Hombre, si se someten al rigor de Sánchez, parece que tiene poco sentido. Con lo cual, puede haber incluso sorpresas en las votaciones, porque puede haber diferencias bastante más grandes, no hablamos de la presidencia del Congreso, en las hipotéticas candidaturas a presidentes del gobierno. Porque puede darse incluso situaciones esperpénticas. Por ejemplo, que Sánchez fuera, porque creyera que suma, el primer candidato a la presidencia, no llegara, y que un hipotético segundo candidato que pudiera ser Feijóo, pues de golpe Vox considerará que es más interesante o más inteligente votar en contra y decatarnos por unas segundas elecciones que votar a favor y parecer estar sometidos al designio del PP. Esto al final es como un todo o nada. Es decir, si nos garantizan que vamos a entrar, vamos a apostar por el candidato, si tenemos dudas, no vamos a movernos. Y eso lo ha plasmado curiosamente hoy el señor Puigdemont, en un mensaje donde ha dicho que no se fía nada del PSOE, porque una cosa es prometer y otra es hacer. Y eso nos lleva a ese escenario donde las promesas parece que son poco válidas, recordemos las del PNV cuando apoyaba a Rajoy y lo dejó tirado luego, y nadie se fía de nadie. La política española ha llegado a ese momento donde nadie se fía de nadie y los números dan un escenario, no diremos kafkiano, porque sería hasta poco agradable, sino dan un escenario donde todo puede suceder. Ayer explicamos que, salvo novedad importante, nada estaría claro hoy y nada sigue estando claro. Sí que hay una cosa obvia, que elegir presidencia del Congreso ha de suceder sí o sí mañana. Esto ya lo decimos ahora, ha de suceder sí o sí mañana. No rige el concepto de que hubiera un empate, porque esto ya sería un poco extraño. Imagínense la situación, que llega a 171 y queda bloqueado el tema, porque eso puede suceder. También puede suceder que algún diputado, se lo recuerden a alguno del PP, se equivoque a la hora de votar, que eso puede suceder, aquí no valen excusas, pero en principio la lógica es que mañana haya una presidenta del Congreso, pero como también avanzamos hace semanas, eso no va a implicar nada respecto a la elección del presidente. Y en un repaso rápido, Junts considera, aparte de que no les gusta la candidata Armengol, que tienen que apretar y apretar más. ¿Y qué mejor apretar que darles una bofetada en la elección de la presidenta para así intentar conseguir más opciones cara a una hipotética votación del presidente? Ambos presidentes saben, hablamos de Feijóo y de Sánchez, que es importante que el rey los nombre, digamos, para poder acceder a la presidencia, les nomine, por llamarlo de alguna manera, y están peleándose en esas vicisitudes en ese momento. Porque al final, fíjense el detalle, son dos candidatos que tienen más que perder que ganar. Porque habría tres escenarios claros. Presidente Sánchez, Feijóo quedaría en el olvido. Presidente Feijóo, Sánchez quedaría en el olvido. E hipotéticas elecciones de cara a final de año. Esos tres escenarios. Y en ese escenario algunos creemos que Feijóo quedaría fuera. Creemos que Sánchez aguantaría porque es el único líder que tiene actualmente el Partido Socialista y sería un vuelco muy importante su salida. Con lo cual, de los tres escenarios posibles, en dos Feijóo pierde, Sánchez pierde y descaradamente en uno. Porque nadie se puede creer a estas alturas que si Feijóo acaba sumando, no solo con Coalición Canaria, sino vía el PNV, en ese movimiento que podríamos denominar sorprendente. Recordemos que el PNV, para que Feijóo fuera presidente, solo vale que vota que sí.
Porque si el PNV vota que no, recuerden, se abstiene, serían a 176 y los 7 en contra, en principio de Junts, serían a 173 contra los 172 que tendría Feijóo más Coalición Canaria. Es decir, aquí hay unos juegos que a veces parecen simplemente numéricos, pero es muy diferente que el PNV vote, y hablamos no de mañana, sino obviamente de la presidencia, en una hipotética candidatura de Feijóo, solo le vale o la abstención de Junts o el voto a favor del PNV. La abstención del PNV, si Junts vota en contra, no le vale, y el voto en contra de Junts, si el PP vota a favor, sí que le vale. Sería un 170, si el PNV vota a favor, sería un 177 a 173. Y la explicación, obviamente, no es la misma si le vota a favor el PNV que si le vota o se abstiene Junts. Porque dentro de esos niveles, digamos, de independentismo, nacionalismo, seguimos insistiendo. Si hubiera un nivel, digamos, de descrédito en este país, el número uno obviamente sería Bildu, Esquerra ya no pinta nada en este concurso, el 2 sería el señor del maletero Puigdemont y el 3 seguramente serían los oportunistas del PNV. Y podría tragarse con ese tercer aspecto, quizá no tanto con los otros dos. Pero el detalle, y aquí viene lo clave, que parece lógico que no votara a favor, por ejemplo, Vox de un candidato a la presidencia del Congreso por parte del PNV, lo ha comentado hoy el propio Santiago Abascal, pero Vox sí que votaría a favor de un candidato como Feijóo a presidente, y como no entraría en el gobierno ni Vox, ni Coalición Canaria, ni el PNV podría brindarse por aquello de un favor al Estado, ¿saben? Esas historias que se manejan los políticos, como una alternativa diferente. En todo caso, lo más lógico parece que sería una vuelta a las segundas elecciones, y aquí es donde todos tienen que estar buscando soluciones y preveyendo qué implica de cara a su electorado su posicionamiento estos días. Ya hay partidos, y vamos a intentar repasar todos, que lo tienen claro. Empezamos por Sumar. Sumar, de Yolanda Díaz, tiene muy claro una cosa, que o entra en el gobierno o va a empezar a tener que navegar por aguas muy turbias. Los 5 diputados de Podemos en la coalición querrán asaltar el poder, consideran que ha sido un fracaso el invento de Yolanda Díaz, y nadie dude que el tope máximo lo va a tener Yolanda Díaz en las elecciones que ha habido ahora. En unas hipotéticas nuevas elecciones, primero, va a tener dificultades para renovar incluso su propia candidatura porque Podemos va a intentar asaltarlo, llevando a la radicalidad. Además, contar de que mucho votante puede irse al voto útil socialista, con lo cual Sumar sabe que o suma ahora o no va a sumar. Por otro lado tenemos, como decíamos, Junts, vamos a seguir un orden un poco disperso, que tiene claro que no quiere en principio a Armengol de candidata. Hoy han repetido algunos independentistas los insultos contra el Partido Socialista, marcando un poco distancias, puede ser todo un paripé, nadie lo va a negar. Pero negociar con una persona inestable como Puigdemont, pues parece que no es la postura más adecuada. Y se están debatiendo entre la abstención y el no, que por cierto es lo tradicional de Junts en estas votaciones, con lo que parece que en ese caso, en este momento, la única persona que parece tendría opciones de llegar a la presidencia sería Cuca Gamarra. Excepto, obviamente, que hay una sorpresa y la coalición canaria de la señora Ana Oramás, que como saben no es ya diputada, pues haga un giro de última hora que tampoco parecería se entendiera mucho en Canarias, donde recordemos el gobierno depende del PP y coalición canaria. Con lo cual todo está liado, al final resultará que las autonomías se convierten en la llave fundamental de las decisiones en el Congreso. Fíjense el detalle.
Y decíamos, y Esquerra, pues que a última hora de hoy dice que no están tan claros sus votos. Porque Esquerra es consciente de que una sumisión ante un partido que no va a gobernar es un error estratégico de libro. Más teniendo en cuenta que quién captaría el mensaje en Cataluña si Junts se abstiene o vota en contra e impide el gobierno. Y Esquerra parece sometido al gobierno de España, teniendo en cuenta que ambos luchan por un votante independentista que en muchos casos no quiere saber nada de España. Está claro que Esquerra no puede jugar esa carta, más habiendo perdido casi la mitad de diputados, y a nadie le sorprenda que Esquerra en el último momento pues acabe no apoyando tampoco la candidatura del PSOE a la presidencia, dejando un resultado bastante pobre. Luego tenemos obviamente a Vox, que Vox ha presentado hoy a su nueva portavoz, sustituyendo a Espinosa de los Monteros. Como hemos dicho, ha ganado la línea moralista, vamos a decirlo así, una persona de 28 años, jugando con el marketing femenino, vamos a decirlo de esa manera, así de claro. Y Vox, que parece claro, hoy ha hablado Santiago Abascal, que se sometía, digamos, al PP, también empieza a marcar distancias entre qué es someterse para que gobierne Feijóo y qué significa que Feijóo no acabe sumando suficiente y haya que ir a las segundas elecciones. Obviamente, Vox no puede ir de la mano del PP porque sabe que eso podría ser su perdición, que algunos pensamos que ya la tiene otorgada, pero bueno, eso es otra historia. Con lo cual tiene que marcar un escenario diferente, pero sin alejarse demasiado. No vaya a ser que acabe gobernando Feijóo. Obviamente sin ellos en el gobierno. Algo que si lo comparamos con los discursos de hace 4 meses, pues sorprenderían a más de uno. Pero es la realidad que los españoles han votado. Este galimatías que parece difícil de entender. Y en ese escenario obviamente tenemos al PNV. El PNV, que desde el primer momento ha dicho que no quería saber nada con el PP, y mucho menos con un PP pactando con Vox, pero que entre la relación personal que puede existir entre Feijóo y el presidente vasco, nos encontramos también en una situación de interpretación de la realidad vasca y de la confrontación con Bildu. Seguir el mismo camino que Bildu, que estaría haciendo el PNV apostando por el PSOE, obviamente puede entenderse, y lo decimos con claridad, desde la dinámica de Madrid, vamos a decirlo así de claro. Miren, estos van, ahora mismo el gobierno vasco depende de, saben que puede haber una moción de censura con Bildu, Podemos y el PSOE, si el PNV no apoya al PSOE, pero, y aquí viene el escenario que hemos explicado esta tarde, que es un poco rocambolesco, también lo decimos, y es un escenario curioso. Y es que el PNV intente separarse, digamos, porque el PNV al final es extrema derecha, no vamos a decir lo contrario, y Bildu es extrema izquierda. Con lo cual, y el gobierno de Sánchez ya no sabemos en qué parte de la izquierda está, pero en el centro no está. Esa tendencia de alinearse, digamos, contra lo que por naturaleza, según su teoría, porque si ellos consideran a Vox extrema derecha, ellos son en una extrema derecha más retrógrado, tendrían que ser socios de Vox, unos son españoles y otros son vascos, pero son extrema derecha los dos, según ese criterio. Claro, se hace extraño irte con los antagónicos, que sería Bildu, y la jugada podría ser un poco pensar a nivel vasco, pensar a nivel de que vamos a jugar a lo contrario que Bildu, que es una apuesta arriesgada, y alguno dirá, pero ¿les pueden montar una moción de censura? Sí, pero ¿qué pasará en el PSOE cuando no esté Sánchez? Porque esa es la gran pregunta que deberíamos empezar a plantearnos. Si Sánchez no gobierna, imagínense ese tercer escenario, que consiguiera gobernar Feijóo, bien por los votos del PNV, bien por la abstención de Junts. Si Sánchez no gobierna, ¿alguien se cree que no habrá una noche de cuchillos largos en el PSOE? Recuerden cuando salió el secretario general hace unos años. Todos eran antisanchistas al día siguiente. Es un partido donde la moralidad precisamente no existe. ¿Alguien cree de verdad
que el Partido Socialista aguantaría mucho tiempo sin Sánchez, que no lo une por convicción, no lo une por liderazgo, no, nadie se equivoque, lo une por poder y por cargos pagados. Que nadie se equivoque. Y en el momento que no esté Sánchez, mucha gente deja su cargo y deja sus ingresos mensuales. Y puede ser un experimento interesante que quizá el PNV estaría dispuesto a asumir, a arriesgarse a que una caída de Sánchez implique que el Partido Socialista sin timón no vuelva a ser capaz de pactar con Bildu. Y en eso, obviamente, se pueden imaginar que aquí los contactos son múltiples y de todo tipo. Y se imaginarán que dentro del Partido Socialista hay gente esperando y deseando que Sánchez no sume. Y esos que esperan y desean que Sánchez no sume, pues también se pueden imaginar que hablan. Hablan unos con otros. El mundo este es como aquella película Red de Mentiras, si se acuerdan, donde al final todos son... Hay tantas mentiras que es muy difícil discernir qué es la realidad. Pero la realidad, a pocas horas de la elección de la presidencia del Congreso, es que ahora mismo tendría más opciones, salvo imprevisto, Cuca Gamarra, pero que la elección de la presidencia del gobierno, del Congreso, no implicaría más que nueva presión adicional a la elección del presidente de gobierno, porque todo seguiría en pie. Y lo que hay que empezar a valorar es todos los tacticismos que empezaremos a ver a partir de las próximas horas y los movimientos que habrá tras la elección de la presidencia del Congreso. Porque nadie dude que aunque, y en este canal lo hemos dicho y lo insistimos, la presidencia del Congreso es importante, es la tercera autoridad del país, no es lo fundamental en este momento político, pero nadie duda que las explicaciones que van a dar los medios de comunicación, muchos ignorantes, también vamos a ser sinceros, y los propios partidos políticos, es dotarla de un significado mucho mayor del real que hay tras las negociaciones que están existiendo para la presidencia del gobierno. No es importante, pero hay que decir que es importante. No es clave, pero hay que decir que es clave. Porque más de un partido va a girar y a virar en dependencia de lo que mañana suceda, porque van a estar pensando en esas nuevas elecciones, y algunos incluso en las elecciones autonómicas que van a tener, obviamente, País Vasco y Cataluña. Todo el juego reside en ese cambalache, vamos a decirlo así, en ese momento, en ese tacticismo, que algunos dicen que es política, otros pensamos que es simple y llanamente supervivencia, y en los ofrecimientos que curiosamente se están haciendo con dinero público de todos para conseguir adeptos y votos. Porque uno podía pensar, oiga, si el PSOE ofrece saldar la deuda de Cataluña, pues el PP podría ofrecer lo mismo. Total, no están gobernando ninguno ni otro. Pero fíjense que hasta en eso hay tacticismo. Porque más de uno está empezando a pensar que alguno de los mensajes que se ha deslizado no les va a reportar precisamente votos en las elecciones. Y más de un partido ha estado jugando todo este periodo sabiendo que lo más probable es que haya nuevas elecciones. Haya quien haya de presidente del Congreso, haya quien haya. Y decíamos al principio, ¿a quién le interesa presidir el gobierno? Si tienes la tercera autoridad, la presidencia del Congreso, en contra, si tienes el Senado en contra, hablamos obviamente de Sánchez, y sabes que no hay más candidato que tú para unas segundas elecciones. Ojo, eso a Feijóo no le pasa, y eso al final hace que algunas prisas que no parecen sean más prisas de lo que otros quieren ver. En todo caso, podríamos divagar durante horas sobre qué va a pasar, qué les parece, si lo explicamos mañana ya ha sucedido.
Nosotros hemos puesto durante todos estos días un poco la situación donde creemos que está, las dificultades, las certezas, los miedos incluso, las realidades, que pueden servir para todos hacernos una idea de lo, íbamos a decir apasionante, no creemos que sea la palabra, pero de lo sorprendente que puede ser mañana, donde a nadie le escape que puede saltar incluso alguna pequeña sorpresa o alguna gran sorpresa. Nada está, decíamos ayer, nada está atado. Recuerden que lo decíamos y nos decía alguno, dice, no, todo está atado, hasta lo dijo Ayuso. Ya dijimos que lo decía con la boca pequeña porque ella sabe que no está atado y ella participa en que no esté atado, vamos a decirlo así de claro, porque esto se pone cuanto menos muy interesante de cara a mañana. No les vamos a decir que mañana vamos a volver, no sabemos si incluso haremos a lo mejor un segundo café con los resultados o esperaremos ya la noche a hacer un análisis más sosegado, porque el día se plantea intenso. Y eso que estamos a mediados de agosto, ya estamos en Barcelona con una calor insoportable, pero oiga, nos toca explicar las historias e intentar transmitirlas de la mejor forma posible. Hoy sí que decimos que nos vamos a emplazar a mañana. Como siempre decimos, seguimos.